Buenas tardes a todos los estudiantes del cuarto y quinto del nivel secundario. Les doy la bienvenida a la clase virtual del segundo capítulo de lenguaje, del curso de lenguaje. Muy bien, chicos, a ver, quiero que me entiendan un poquito para que luego no me estén consultando de repente confusos y qué es lo que ha pasado con el video. ¿Por qué estoy haciendo un solo video para ustedes? Porque es el mismo tema de lenguaje y sus características. En ambos casos, lo que va a variar es las preguntas planteadas en el texto están de acuerdo al nivel. Los conceptos también varían un poco. Para eso, cada uno tiene un texto o están enviando las aplicaciones para que ustedes puedan imprimir. De acuerdo a ese concepto, por favor, van a desarrollar las preguntas, ¿ya? Espero que ya esta vez no haya esa confusión. Yo voy a explicar el lenguaje. Para ambos es el mismo concepto y las mismas características, pero las preguntas varían de acuerdo al grado. Por eso, por favor, cada uno con su libro. Muy bien, el lenguaje y sus características. Debemos saber que el lenguaje es una facultad del ser humano que le permite comunicarse con sus semejantes. Por lo tanto, viene a ser también un conjunto de signos lingüísticos con los cuales el hablante se comunica. La lingüística como ciencia del lenguaje, para estudiar mejor, se apoya en ciertas ramas. Esas ramas van a ser conocidas como semántica, morfología, fonología, ortografía, etcétera, etcétera. El lenguaje que se concretiza en una lengua, y la lengua castellana para nosotros es muy compleja. Por ese motivo es que la lingüística se apoya en diversas ramas. Muy bien. ¿Qué nos dice respecto a la definición del lenguaje? La Real Academia de la Lengua Española, en su diccionario, nos menciona que el lenguaje es un conjunto de signos articulados con el que el ser humano expresa sus pensamientos y emociones. Recuerda que les había dicho, es la capacidad que tiene el ser humano para poder comunicarse. Ahí tienen ustedes. Autores como Carreter indican que el lenguaje es una capacidad de las personas para comunicarse con los demás mediante signos orales o escritos, y que esta capacidad humana es independientemente de que al hablar emplee una lengua u otra. ¿Se dan cuenta? Les había dicho que la lengua es la concretización del lenguaje. Por lo tanto, con una lengua se comunican un grupo de hablantes y con otra lengua se comunican otro grupo de hablantes. Muy bien. Y luego nos pide acá analizar las características del mismo. Racional, nos dice en primera instancia. ¿Por qué decimos que el lenguaje es racional? Porque tenemos la capacidad de razonar, tenemos la capacidad de razonamiento y de la misma manera comunicarnos adecuadamente con nuestros semejantes. Por lo tanto, esta característica nos da a entender de que el ser humano razona para que puedan entenderse entre uno y más personas. Vamos a ver qué dice acá. El lenguaje es racional porque necesita de una coherencia lógica en los enunciados a nivel de estructura y contenido. Recuerden ustedes cuando hemos hecho las clases de oraciones. Les había dicho que las oraciones tienen una estructura lógica. Si estas oraciones carecieran de estructura lógica, carecieran de coherencia y cohesión, definitivamente el lenguaje no sería racional. Tiene que haber esa coherencia gramatical, tiene que haber esa cohesión gramatical y esa estructura lógica para poder comunicarnos entre nuestros semejantes. Muy bien.
Siguiente. Es universal, nos dice. ¿Por qué es universal? Porque el lenguaje pertenece a todos los seres humanos del planeta. A todos. Que es muy distinto a la lengua o idioma. Cada país tiene, o algunos países tienen distintos idiomas, distintas lenguas, pero tienen un solo lenguaje, que es la capacidad para poder comunicarse en sus idiomas. ¿Ves? Por eso se dice que es universal. Biarticulado. O sea, el lenguaje tiene doble articulación, porque no te comunicas con solo una palabra, sino esa palabra tiene una estructura. Primero, esa palabra está construido por sílabas, que pertenece a la primera articulación. Y segundo, esas sílabas está construido por consonantes y vocales, que pertenece a la segunda articulación. Por eso habla de biarticulación. Bi, recuerden que es dos. Primero, sílabas, luego consonantes y vocales. Allí tenemos doble articulación. Muy bien. Dice acá innato. ¿Por qué decimos que el lenguaje es innato? Porque definitivamente el ser humano nace con el lenguaje, o el lenguaje nace con el ser humano, se desarrolla con el ser humano y muere con el ser humano. Esa capacidad de comunicarse nace con el ser humano, se desarrolla con el ser humano y muere con el ser humano. Fíjense ustedes ahí. Y porque también se dice que es innato porque es transmitido genéticamente. Nosotros, ¿no?, tenemos nuestros hijos y ellos obviamente nacen con su propio lenguaje, lo transmitimos genéticamente. Muy bien. Ahí tienes las características que más sobresalen del lenguaje. Para ambos grados, por favor. Las características son los mismos. En esta oportunidad me voy a dedicar a analizar algunas preguntas de cuarto de secundaria. La semana pasada o en el capítulo anterior analicé algunas preguntas de quinto. Ahora le toca cuarto. Pero por favor, los chicos de quinto año, con su libro, desarrollen ustedes las preguntas de acuerdo a los conceptos que se presentan allí, que está lo mismo. Lenguaje, concepto, características y viene las preguntas. Muy bien. En la primera, sabemos todo. Aquí te damos la respuesta y explicamos el por qué viene a ser la respuesta. La pregunta número 2 nos dice: señala el enunciado donde se presenta la definición del lenguaje. ¿Es un proceso consciente y voluntario? No. ¿Fenómeno abstracto y concreto que se realiza mediante la pronunciación? Tampoco, porque las palabras son los que pronunciamos. El lenguaje es la capacidad de hablar. Siguiente. Facultad exclusivamente humana que surge para comunicarse. Esa es la respuesta. No se olviden que el lenguaje es una facultad que tiene el ser humano. Muy bien. Siguiente ejemplo. No es una característica del lenguaje. Universal, sí lo es, porque pertenece a todos los hablantes. Racional, también lo es, porque tenemos, ¿no?, racionalidad, coherencia para poder comunicarnos. Doble articulación también es, porque a través de sílabas y consonantes y vocales. Innato también porque nace con el ser humano. La característica que no pertenece entonces es animal. Muy bien. Siguiente. ¿Qué característica del lenguaje nos indica que esta facultad se encuentra en la naturaleza humana? Fática no puede ser porque es una función del lenguaje. Universal tampoco. Racional menos. Doble articulación tiene que ver con la pronunciación. Entonces es innato.
La número 4 es innato. Muy bien. Vamos al siguiente. La unidad mínima de la segunda articulación es el fonema. No se olviden que a las consonantes y vocales separadas individualmente se le conoce como fonema. No se olviden, el año pasado también han aprendido. Los chicos de quinto, mucho mejor, porque prácticamente como un repaso de todos los temas que ustedes han conocido. Siguiente. La unidad mínima de la primera articulación es el morfema, conocido como sílabas. Ya les dije, cuando estemos en el aula vamos a hacer todo esto en un esquema y vamos a salir de dudas por qué morfema, por qué fonema, por qué fono, etcétera, etcétera. Muy bien. Siguiente, a ver. Característica del lenguaje que señala que todos los seres humanos utilizan dicha habilidad para comunicarse. Que todos los, recuerdan que hemos dicho que pertenece a todos los seres humanos, a todos del planeta. Entonces sería universal, porque nos pertenece a todos. Por último, durante la segunda articulación se emiten unidades distintivas. Distintivas. ¿Por qué digo distintivas? Porque una sílaba es diferente a la otra sílaba. ¿Por qué digo distintivas? Porque una consonante es distinta a las otras consonantes. Muy bien, chicos. Hemos analizado las preguntas del cuarto de secundaria. Por favor, quinto año, lo mismo. Se van a poner a analizar todas las preguntas y responder, marcar la respuesta y así nuevamente enviar como lo han hecho en el primer capítulo. Chicos, les mando un gran saludo. Espero que estén bien y por favor no se olviden de enviar el trabajo. Estoy recibiendo solamente hasta el viernes. Pasado el viernes ya no hay recepción. Lo voy a sentir mucho. Al enviar me pones tu nombre y apellido completo, grado y local para poder pasar la nota a mi registro, que posteriormente esas notas serán visualizadas en el primer bimestre y también van a estar ahí en la plataforma virtual de la institución. Chicos, muchas gracias y nos vemos en el tercer capítulo.